Bueno, contadores, vamos a ver siguiente tema de fundamentos de auditoría, que es la NIA 250. La NIA 250 nos dice que nosotros como auditores debemos de considerar todas las disposiciones legales y reglamentarias que haya con el cliente al que voy a revisar y que yo debo de tomar en cuenta durante la auditoría de estados financieros. Digamos que son leyes o reglamentos que la autoridad emite y que si yo no las tomo en consideración y que mi cliente las debe de tomar en cuenta, y si esto repercute en los estados financieros y no las respetan o no las cumplen, entonces debo de tener ese cuidado para que el cliente cumpla con esas disposiciones. Entonces, son disposiciones que están establecidas que las debe cumplir el cliente, pero si eso repercute en los estados financieros o puede repercutir en los estados financieros, yo como auditor tengo la responsabilidad de tomar en cuenta esas disposiciones y reglamentos. Entonces aquí dice, ¿cuál es el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias? Si por ahí existe una ley o un reglamento que mi cliente debe de respetar, el que voy a auditar, y lo debe de respetar, entonces yo debo tener cuidado de que lo respete y sobre todo si repercute en los estados financieros. Ahora esas disposiciones son variadas, ¿no? Pueden ser que tengan que ver directamente con los estados financieros y tomarse en cuenta, o pueden ser otras disposiciones que a lo mejor en su momento no tienen que ver con los estados financieros, pero si no se respetan o no se llevan a cabo o no se ejecutan, perdón, entonces puede llegar a afectar a los estados financieros. Y todo esto constituye un marco normativo, entonces va a haber una especie de marco normativo donde yo debo de ver todas esas leyes y reglamentos que pueden afectar a mi cliente y que si no cumplen con ellas puede afectar en los estados financieros. Estoy obligado como auditor a hacer eso. Entonces, si esas disposiciones o reglamentos que mi cliente debe de cumplir y tienen un efecto directo sobre los estados financieros, yo las debo de tomar en cuenta, ¿no? Debo de ver que mi cliente cumpla y que las lleve a cabo para que no le afecte a sus estados financieros. Entonces, esa es la misión de esta norma. Vamos a pensar que también aquí dice que no tiene efecto directo sobre los estados financieros. Si las disposiciones legales o reglamentarias en el momento dicen, bueno, no tiene que ver con estados financieros, no, pero si no las cumples y no las llevas a cabo, no las ejecutas y después por la forma de trabajar de la entidad se llega a meter en problemas y esto ya afecta a los estados financieros, entonces ahí es donde yo tengo esa responsabilidad. A lo mejor no es directa sobre los estados financieros, pero tarde o temprano le va a repercutir a los estados financieros. Y pues hay muchos casos. Hay empresas que están muy reguladas, por ejemplo, una industria de químicos. Se imaginan que tiene que cumplir en este caso, con el medio ambiente, con la seguridad al estar manejando químicos. Por ejemplo, si hablamos de un banco que tiene que respetar ciertas características para los cuentavientes. Entonces, ellos tienen otro tipo de disposiciones legales o reglamentarias que si no las llevan a cabo, no las obedecen, puede repercutir en la empresa. Entonces, a eso se refiere esta norma, ¿no? A grandes rasgos. Y si estas normas repercuten en los aspectos operativos del negocio, ¿qué quiere decir esto? Que si no las cumplen, probablemente la empresa tenga problemas para seguir funcionando. Entonces, y eso repercute en los estados financieros. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener ese cuidado como auditores, ¿sí? Ahora, ¿en qué aspecto vamos a tener cuidado? En el momento en que incumple. Si cumplen, no va a haber ningún problema. Pero si esas disposiciones o reglamentos no los cumplen, entonces ahí es cuando puede venir un litigio, una multa. Litigio, algo así que como una especie de juicio, una demanda. Y vuelvo a repetir, si llega a afectar a los estados financieros, sí me repercute a mí como auditor. Entonces tengo que estar al pendiente de que este incumplimiento no se dé, ¿sí? Que cumpla la empresa. Van a decir, ¿por qué tenemos que estar al pendiente de eso? Bueno, porque si no lo detectamos como auditores y repercute en los estados financieros, estamos fallando esta norma. Aunque aquí el siguiente punto dice que es responsabilidad de la dirección, con la supervisión del gobierno de la entidad. Ellos son los responsables de cumplir con esas disposiciones legales y reglamentos. Yo nada más debo de ver que sí hayan cumplido o que cumplan o que no hayan entrado en incumplimiento. Nada más debo de eso, pero ellos son realmente los responsables de no cumplir. Y estas actividades, al realizar sus actividades de conformidad con estas disposiciones, muchas veces, si no las llevan a cabo, no las aplican, no las respetan, pues pueden inclusive tener problemas en el funcionamiento de la entidad.
y esto sí repercute en los estados financieros, y si yo no lo detecté, sí puedo meterme en problemas por esta NIA. Yo sé que es complicado, ¿no? Pero así es como son. Aunque se entiende que por lógica la empresa también debe de cuidar ese aspecto, de no meterse en problemas por incumplimiento por ciertas disposiciones o reglamentos que a lo mejor lo tienen que hacer, lo tienen que ejecutar, si no tendrían problemas. No nada más con nosotros como auditores, sino también ante la situación, ante la autoridad por el funcionamiento de su empresa. Y a nosotros nada más la responsabilidad nos consiste en que nosotros tenemos que detectar que no se den incumplimientos, ¿no? Que no se vaya a dar incumplimiento o que vamos a suponer que puede caer el incumplimiento. O sea, entonces esa es realmente la labor que nos dice esta norma. Y la responsabilidad en relación al cumplimiento, ¿sí? Debemos de ver que la empresa cumpla. Oye, ¿sabes que cumple con esta disposición o con este reglamento? Si no te vas a meter en problemas. Y que pueden repercutir en los estados financieros. Y aquí dice, aquí hay dos tipos de efecto. Una que es, si afecta directamente a los estados financieros, pues hay que ver que esto no se dé. Por ejemplo, el pago de impuestos, de pensiones. Sabemos que hay disposiciones legales o reglamentos que si no los aplicamos, se pueden meter en problemas y esto va a afectar en nuestros estados financieros. Es la más común, la que tenemos que tener mucho cuidado. La otra es que no tiene efecto directamente en los estados financieros, probablemente sea otra disposición o reglamento, pero si esa disposición o reglamento no lo cumplimos y a la larga nos afecta de tal manera que también puede afectar a los estados financieros, entonces sí estamos obligados a tener cuidado con esa. Y siempre hay que tener evidencia de que hubo cumplimiento y de que hubo incumplimiento. O sea, cumplió la empresa, ahí está la evidencia. No cumplió, también. Si hay incumplimiento, también. O sea, tener evidencia de ambos casos. Y saber qué herramientas tenemos que utilizar para identificar ese incumplimiento que puede afectar a los estados financieros. Sí, siempre es importante mencionar que siempre se debe tener evidencia, pruebas de lo que estamos nosotros diciendo. Y entonces el objetivo de esta NIA, solamente vean así, no se enreden, es responder al incumplimiento si es que lo dio, si es que el incumplimiento lo llevó a cabo la empresa, no respetó las disposiciones legales y el reglamento, o si por ahí hay sospechas o indicios de que puede llegar a incumplir una disposición o un reglamento. Ese es el objetivo, estar al pendiente de que la empresa cumpla y si incumplió también, ¿no? Tener esa situación en mente siempre. Y estarse a la gente y tener las pruebas. Y por ahí viene la definición de qué es incumplimiento. Pues no es, incumplimiento es que la empresa ejecute o haga, ya sea de manera intencionada o no, cosas contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Que no haya ejecutado las disposiciones legales que hay o que no haya respetado el reglamento. ¿Sí? Entonces, eso se llama incumplimiento. Acciones u omisiones contrarias. Y entonces, eso sería todo de esta norma. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.